Buenas tardes y bienvenidos un año más al acto protocolario de conmemoración del Día de la Hispanidad 2021, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Bayona y la Diputación Provincial de Pontevedra. Hoy se cumplen 20 años desde que ambas instituciones decidieron ir de la mano y organizar conjuntamente los actos conmemorativos de la Hispanidad. Precisamente aquí, en Bayona, villa conocida como cuna de la arribada de la existencia de América. Enclave histórico y testigo de uno de los acontecimientos más trascendentales que cambió el rumbo de la humanidad. Fue aquel 1 de marzo de 1493 cuando la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, hace su entrada en el puerto de la Real Villa de Bayona y se convierte en la primera embarcación que regresa de la expedición colombina, dando a conocer desde Bayona al viejo continente y al mundo entero la noticia de la existencia de América. Han cambiado muchas cosas desde aquel entonces, pero Bayona sigue fiel a su historia y de aquí el compromiso de ambas instituciones de seguir impulsando en nuestro día a día actos que pongan en valor todo aquello que nos une y convertirlo en una pieza fundamental en pro del entendimiento entre los individuos y las sociedades. Conmemoraciones como las que hoy celebramos pretenden la admiración y el respeto de la comunidad iberoamericana, por la universalidad de los valores que compartimos, por la lengua común que nos une, por la evolución y el desarrollo de nuestros pueblos y la divulgación de nuestra cultura. Dicho esto, abrimos a continuación un turno de intervenciones y cedo la palabra en primer lugar al alcalde de Bayona, don Carlos Gómez Prado. Buenas tardes a todos e a todas, respetables membros do Compo Consular acreditado en Vigo, Cónsul Xeral de Uruguai en Galicia, don Ramiro Rodríguez Bauserón, autoridades militares, su delegada de Goberno, que creo que aínda non chegou, presidenta da Diputación de Pontevedra, dona Carmela Silva Rego, alcaldes e alcaldesas provinciais, toda a corporación do Concello de Bayona, exalcaldes e demais autoridades, veciños e veciñas. Boas tardes a todos e a todas e benvidos a Bayona. A vila de Bayona móstrase profundamente agradecida e orgullosa polo recoñecemento que unha vez máis fai a Deputación de Pontevedra o elixir para a celebración neste lugar do Día da Hispanidade da provincia de Pontevedra. Este acto de celebración é acollido neste escenario a nosa Praza Concello e presenta un marcado trazo cultural. Ambos os matices non son baladíes, senón que responden a unha nova folla de roteiro marcada polo Concello de Bayona. O compromiso de promover a participación da veciñanza, a de achega dos actos institucionais a nosa cidadanía para que todos e todas podamos gozar da celebración deste día tan sinalado. Hoxe, cando levamos andado xa 21 anos deste século, debemos entender esta conmemoración como unha prometedora mirada cara ao futuro que nos permita garantir a liberdade e a dignidade de todas e todos as mulleres e homes do mundo. Debemos e queremos lembrar que o 12 de outubro é un día de unión e de conciliación entre povos e tamén entre persoas. Unha unión de gran importancia nestes momentos tan difíciles que estamos a vivir pola crise sanitaria da COVID-19. Bayona ligou a súa historia a este gran acontecemento o ser testemuña da retornaviaxe e dar a primeira noticia deste feito. A unión entre povos é poñer en coñecemento en Europa da existencia de novas culturas. Nesta longa vía,
marítima que remata cando Martín Alonso Pinzón divisa a nosa costa, nace unha nova visión da humanidade. O vello mundo e o novo encóntranse por primeira vez aquí, e aquí xurde a vocación americana de Galicia. As maravillosas novas que traen os navegantes non soamente dan conta de lugares dificilmente imaginables, senón que fan que Galicia deixe de ser o fin da terra. A concepción do mundo cambia naquel momento e esa esquina occidental, que era o país galego, pasa a converterse nunha ponte coa en mar. En Baiona nace un vencello entre as dúas beiras do Atlántico que se mantén firme ao longo dos séculos. O descubrimento de América vai parello o descubrimento dunha Galicia que xa non marca os límites, senón que marca os principios. Dende Baiona están a sentarse as bases para que entre todos e todas podamos achegar máis, se cabe, o universo hispano ao mundo. Temos a responsabilidade política e institucional, con ocasión deste fito, de encontro entre dúas culturas, de apostar por un proxecto de futuro que achegue os povos colombinos ao resto do mundo. E temos que seguir estreitando lazos con América. É un momento no que debemos estar tamén máis unidos ca nunca. Temos ante nós uns novos retos por diante que os debemos afrontar, sobre todo cun espírito de solidaridade. Estamos a vivir unha situación complexa no político e no social, e como representantes políticos e institucionais debemos comprometernos e unirnos para superar xuntos estes duros momentos que nos están a tocar vivir. Baiona e o seu alcalde quere humildemente representar ese lazo de unión entre Europa, Latinoamérica e tamén o resto do mundo. Queremos promover unha festa da hispanidade que nos reconcilie cos nosos irmáns, esquecéndonos dos desencontros entre dous grandes continentes e que nos permita exaltar os valores da convivencia, de respeto ás identidades culturais, de compromiso firme na defensa do progreso, do benestar e da paz. E non podía ser doutra maneira cando en América viven tantos galegos e galegas de orixe e de segunda e terceira xeración, moitos deles da nosa comarca do Valmiñor. Desexamos prodúzase unha solidez entre seres humanos. Hoxe é moito máis fácil que nunca. Actualmente, as comunicacións aéreas, marítimas e as novas tecnoloxías permítenos compartir o minuto o que está a pasar en todo o mundo. Por que entón empeñámonos en mirar só a nosa contorna máis próxima, é dicir, o embigo de cada un? Teñamos visión afastada e de futuro, traballemos hoxe para que as novas xeracións e as vindeiras podan seguir coñecéndose, aprendendo e, sobre todo, respetándose uns e outros. Integrar sempre deu mellores resultados que separar. Todos gañamos cando actuamos en común. Isto quere decir que cada pobo conserve a súa propia cultura e a súa idiosincrasia. Así o fai Baiona, igual que os baioneses e baionesas. Miramos sempre de fronte ao mar. A ese mar que un día, hai máis de 500 anos, trouxo hasta nosas costas a Carabela Pinta e con ela a noticia de existencia de outros mundos, outras xentes, outras culturas e outros coñecementos. E ao mesmo tempo, deu-nos a oportunidade de darnos a coñecer como pobo receptor. A tradición de Baiona, como pobo acolledor e receptor, como antes dicía, e ao mesmo tempo curioso por coñecer outros modos de vida. Chegou ata os nosos días e motivounos para irmandarnos con outros povos como poden ser Palos de la Frontera, Santa Fe de la Vega de Granada, Pornic, Vila do Bispo e Rafael Freire. Penso que esas circunstancias deixaron unha pegada decisiva na nosa personalidade colectiva.
Neles triunfa unha vontade humana sobre os elementos. E vontade é o que temos dende Baiona para capitanear un proxecto europeo e de futuro que acerque os povos colombinos ao resto do mundo. Non esquezamos as leccións deste día que a historia quiso situar en Baiona. A vontade dos povos é unha forza irresistible cando se pon en marcha. Os países e as nacións son fortes cando teñen grandes obxectivos e os perseguen con decisión. Velaí a mensaxe que nos chegou ca viaxe de Colón a América. A historia, en este caso particular a de Baiona, séguese escribindo con actos como os que estamos a celebrar hoxe, que contan coa presencia de representantes do corpo consular de distintos países. A súa asistencia referenda esa unión pola que todos e todas traballamos e que todos e todas queremos. E xa para finalizar, quero agradecer persoalmente á presidenta da Diputación a aposta forte que fai por e para Baiona, dentro do seu cargo de responsabilidade e comigo tamén persoalmente. O estar de xeito conxunto coa nosa cultura. Mostra diso é a súa presencia hoxe aquí, conmemorando este acto tan especial para nós e, sobre todo, polo apoio que recibimos en todos os proxectos que iniciamos con ilusión, humildade e entusiasmo, e da que necesitamos o respaldo das diferentes institucións, tamén a que ti representas, Presidenta. Tamén moitísimas gracias a todas e todos vos pola vosa presencia, honorable Corpo Consular, autoridades militares, veciños e veciñas e demais persoas que tamén traballaron na organización deste evento. Benvidos, viva España, viva Galicia, viva Baiona. En segundo lugar, intervén o honorable cónsul general de Uruguai en Galicia, don Ramiro Rodríguez Bausero, en representación del Cuerpo Consular acreditado en Vigo. Señor alcalde de Baiona, don Carlos Gómez Prado, señora presidenta de la Diputación de Pontevedra, doña Carmela Silva Rego, autoridades civiles, militares, policiales, judiciales y eclesiásticas, miembros del honorable Cuerpo Consular, señoras, señores. Es para este cónsul general un honor y un placer estar aquí hoy frente a ustedes, en esta emblemática ciudad de Baiona, para conmemorar un nuevo aniversario del descubrimiento de América. Agradezco la deferencia del señor decano del Cuerpo Consular, Juan Vieites, en darnos la oportunidad de hacer uso de la palabra frente a ustedes, a escasos 6 meses de haber asumido como cónsul general de Uruguay para toda la España verde, con epicentro en esta hermosa Galicia. A Baiona le cupo el privilegio de ser el primer lugar en Europa desde donde se irradió la novedad del descubrimiento de nuevas tierras, episodio que comenzaba a inaugurar un proceso de globalización en el que hoy estamos insertos. En efecto, aquella epopeya de Cristóbal Colón, sumado al esfuerzo de tantos otros navegantes y exploradores, los Pinzón, Vasco da Gama, Magallanes, Elcano, Gaboto y un largo, etcétera, ampliaron el ámbito espacial de desarrollo de la economía europea que salía transformada de la Edad Media, sentando las bases de la globalización de la que hoy disfrutamos y de la que también padecemos de sus sinsabores, como lo ha demostrado esta pandemia que asoló al mundo y de la que felizmente y aparentemente estamos vislumbrando su final. Vengo de un país, la República Oriental del Uruguay, donde esta efeméride del 12 de octubre se conmemora como el Día de la Diversidad Cultural. Siguiendo las palabras del escritor nacional, Mario Benedetti, que se refería a nuestra América como el continente mestizo, entendemos esta jornada como una de reflexión sobre la riqueza, diversidad y potencial que se ha construido en el continente americano a partir de aquellos primeros intercambios en las postrimerías del siglo XV y de cómo podemos trabajar mancomunadamente a ambas orillas del Atlántico en pos del bienestar y el crecimiento compartido. La tierra de donde provengo se situó lejos espacial y temporalmente de aquella aventura de 1492.
El territorio donde se asienta el actual Uruguay, si bien descubierto a poco de entrado el siglo XVI, fue catalogado de tierra de escaso o ningún provecho para los cánones económicos de la administración colonial. La introducción del ganado en nuestro territorio a comienzos del siglo XVII despertó aquel interés, particularmente en momentos en que el continente americano se posicionaba como escenario de conflicto entre los grandes imperios europeos. De ahí en más, la condición fronteriza de nuestra banda oriental entre España y Portugal, sumado a una inmejorable ubicación estratégica en el Río de la Plata, a la entrada de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, y el desarrollo del puerto naturalmente profundo de Montevideo, contribuyeron a que la fórmula pradera, frontera y puerto condicionaran y posibilitaran nuestra existencia como Estado. Proceso este que, de modo más o menos contemporáneo, siguieron los demás territorios de nuestro continente, que culminó en una fragmentación en nuevas unidades políticas conformadas por los hinterland atrás de las respectivas ciudades-puerto. De ese modo, este Estado uruguayo en nacimiento se fue consolidando al influjo de fuertes oleadas inmigratorias, particularmente europeas, y entre las cuales gallegos, vascos, canarios y catalanes conformaron la mayor parte, contribuyendo a conformar el ADN de nuestra identidad nacional. En este punto, entiendo oportuno traer a la memoria el pensamiento y la obra de José Enrique Rodó, escritor, ensayista, periodista y político uruguayo, en este año en el que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Este llamado maestro de la juventud americana, hijo de padre catalán y nieto de gallegos de la zona de Mondoñedo, tenía la voluntad de educar en los valores hispánicos en los que creyó como base de la unión de los pueblos de América. Su obra cumbre, Ariel, de 1900, es expresión de su americanismo cultural, en un momento bisagra, aquel en las relaciones de América Latina con España, frente al avance y la seducción del progreso anglosajón. En aquel contexto, Rodó sentía la necesidad de construir una imagen unificante de América Latina, y al decir de nuestro filósofo Arturo Ardao, el latinoamericanismo como dificultoso empeño de definir la identidad propia. Ariel se nutre de las búsquedas identitarias americanistas, las reinterpreta y organiza en un sentido novedoso y potente, entre la tensión entre el modelo de avance económico anglosajón, la mirada admirada hacia Francia y el ideal latinoamericanista sobre el que se sugiere y defiende un panhispanismo cultural y lingüístico. Para José Enrique Rodó, designado miembro correspondiente de la Real Academia Española en octubre de 1912, el vínculo del idioma común es tan importante y poderoso que con solo asegurar su persistencia, defendía, se aseguraba para el porvenir la unidad de espíritu de los pueblos que lo hablan. Este americano apasionado quería a España vinculado en aquel presente y el porvenir, mediante un modelo de patria grande en el que había reservado un espacio para España, basado en su legado en la lengua, la religión y la historia. Rodó representa lo mejor de nuestro Uruguay en su proyección intelectual hispanoamericana, hijo de la inmigración y de aquel país que estaba consolidándose como un estado de bienestar en plena inquietud modernista. Luego de un derrotero de casi 200 años, Uruguay sigue concibiéndose en clave regional y proyección internacional. Con una democracia sólida y estable, entre las 20 mejores del mundo, junto a la española, formamos parte de nuestra Casa Común del Mercosur, espacio regional ampliado que recrea la vocación que histórica e inexorablemente ha tenido nuestro país hacia la integración regional. Como muestra, basten las convocatorias del Congreso de Montevideo de 1889 para unificar el derecho internacional privado o la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en 1960, transformada en ALADI en 1980. En un escenario de incertidumbre, cambios y desafíos geoestratégicos, defendemos la vigencia inoxidable del Ariel de Rodó, abogando, desde donde nos toque, por el rescate y la consolidación del diálogo con España, socios e interlocutores naturales, con un destino compartido signado por más de 500 años de historia en común. Como reza alguna canción y adelantando el seguramente disfrutable segmento musical, sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas, los clavos de mi cruz. Viva España, viva Galicia, viva Bayona, cuna de la Ribada, viva Uruguay y viva Iberoamérica. Muchas gracias. Cierra el turno de intervenciones la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, doña Carmela Silva Rego. Buenas tardes a todas y a todos, querido
alcalde de Bayona, amigo Carlos, alcaldes de Gondomar e Nigrán, este Valmiñor que cada día convírtese en maior referencia para o conxunto da provincia e para Galicia. Querido e estimado cónsul xeral de Uruguai en Galicia, Ramiro Rodríguez, autoridades militares, religiosas, consulares e civiles, veciñas e veciños, amigas e amigos. Levamos dende marzo de 2020 padecendo unha crise mundial, unha pandemia global, a COVID, que nos ten amosado que somos vulnerables, que o egoísmo, que mirar para cada un, que sentirnos máis fortes dos que temos ao lado, que sentirnos máis importantes que outras persoas é unha verdadeira sin razón. E que cando de verdade acontecen cousas que fan que sintamos que somos vulnerables, tamén é o momento de pensar que somos moito máis grandes cando nos respetamos, cando traballamos xuntas e xuntos e cando temos obxectivos comuns, cando somos conscientes de que traballar polo ben común é o que construe a países máis grandes e a un planeta mellor. E quería comenzar así porque creo que neste día da hispanidade o que estamos a celebrar é que a pluralidade, a diversidade, o encontro entre países diferentes construe un mundo mellor. Estes días que estamos escoitando tanto ruído por uns e por outros, falseando a historia, non recoñecendo que se cometeron erros, claro que se cometeron erros. Se o máis grande do ser humano é ser capaz de recoñecer que se cometen erros. Para qué? Para non voltar a cometelos, pero tamén para recoñecer que España ama aos países do outro lado, que España ama a América e que América ama a España e que non hai dereito a que discursos que buscan a confrontación e que, ademais, falsean o que aconteceu, pois pareza que é o que está no centro e é mentira. Eu, querido cónsul xeral de Uruguai, estiven en Montevideo. Por certo, que país tan fermoso, Uruguai, que cidade tan maravillosa, Montevideo. E eu ali aprendín canto nos quere a xente de Uruguai. E nós tamén queremos moito a xente de Uruguai, pero como non os vamos a querer? Si nas súas maravillosas librerías, porque Uruguai é un país moi culto, están as e os nosos grandes escritores. Si América, México, Argentina, Venezuela e tantos outros países nos acolleron, nos coidaron, nos abriron as súas portas, pero tamén o seu corazón. Si falamos unha mesma lingua, si bebemos dos mesmos libros dunha cultura que nos enriquece a uns e a outros, a unhas e a outras. Si nós temos aprendido moito de todos os países de América e tamén temos deixado o noso legado. Que orgullo
cando vamos a eses países e entramos nos centros galegos. Canta historia nosa hai ali. E que orgullosa se sente a xente onde están instalados esos centros galegos. De verdade, hai dereito ao ruído? Non. Por eso, hoxe, neste Día da Hispanidade, temos que falar de un futuro compartido. É preciso, hoxe máis que nunca, que todo o mundo, que toda a humanidade, que todo o planeta sexa capaz de dibuixar un mundo onde respetemos o medio ambiente, onde recuperemos os valores tradicionais de igualdade, de xustiza, de liberdade, que os compartamos. Este é o momento de transformar, de cambiar, de crear sociedades mellores, con máis dereito, con máis dignidade, onde ninguén quede atrás, donde todas as persoas teñan espacios para construir unha vida digna. E temos que dar exemplo. E hoxe o queremos dar dende aquí, dende Baiona. Hoxe dende Baiona queremos alzar a voz e decirlle aos povos americanos, que son os nosos irmáns, que queremos seguir tendo unha mirada compartida. Si alguén ten capacidade para relacionarse con América é España e é Galicia. E o temos que facer como? O temos que facer sabendo que a pluralidade enriquece, que a diversidade enriquece e que o respeto ten que ser mutuo. Que a xente precisa que lle digamos que sí, que vamos cara a un futuro mellor, que hai moitas oportunidades para transformar, para mellorar, para enriquecernos todas e todos, vivamos onde vivamos. En este Día da Hispanidade, neste día no que nos miramos aos ollos e compartimos todo aquilo bo que nos fixo crecer, este día temos que, unha vez máis, con serenidade, con tranquilidade, con rigor, pero con convicción, decir que ninguén nos vai a poder separar de camiñar xuntos cara a seguir sentíndonos povos irmáns, porque somos povos irmáns. Viva América, viva España, viva Galicia, viva Baiona. Grazas. En esta segunda edición de Ritmos de la Hispanidad, pretendimos rendir un homenaje a las grandísimas artistas que han difundido la música latinoamericana dentro y fuera de nuestras fronteras, haciéndola universal para el conocimiento y el disfrute de todos nosotros. Lo hacemos a través de un grupo musical, Mujeres de Ultramar, que nos transportará por un viaje cultural y emocional por la historia musical de América Latina. Su repertorio viene cargado de canciones icónicas de compositoras e intérpretes como Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Omar Portuondo, Elis Regina, Violeta Parra, Tita Merello, Cesaria Évora, Chabuca Grande o La Lupe, entre otras. Todas ellas se caracterizan por la fuerza de sus interpretaciones y por su importante legado musical vivo hasta nuestros días. Sin más, y para cerrar este acto protocolario, el grupo Mujeres de Ultramar interpretará la canción chilena Gracias a la vida de la cantautora Violeta Parra, publicada en 1966. Espero que la disfruten y os dejo con Irene Atienza a la voz,
Dani Simons al contrabajo, Toni León a la guitarra, Daniel Peña a la percusión y Fernando Serrano al piano. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los sonidos y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que
Muchísimas gracias. Pues hasta aquí ha llegado el final de este acto protocolario. En nombre del Ayuntamiento de Bayona y de la Diputación Provincial de Pontevedra, agradecemos a todos ustedes su presencia y les recordamos que en breves minutos dará comienzo a las 7:30 este concierto de Mujeres de Ultramar. Así que muchas gracias y nos vemos el año que viene.